a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a toda la persona que pueda, porque como muchos de los colegas que de pronto están en estos momentos en la sala, al principio fui muy escéptico de este tema, y al ser escéptico cae uno un poquito en la arrogancia. Entonces, no le paré bolas. En honor a la verdad, no le presté atención, aunque dos pacientes míos, uno de Canadá y uno de Estados Unidos, me estuvo hablando. Por cierto, un saludo muy especial para una hermosa señora que estoy viendo aquí dentro del chat, que está en Canadá. Adielita, un abrazo grande. Ya sé que está diciendo, ¿por qué me hace esto, por Dios? Y bueno, también por ahí vi desde nuestro hermoso Valledupar también, que está el doctor Daza y varios del equipo de campeones que tenemos allá en el Valle. Entonces, sean todos bienvenidos. Y bueno, como les estaba contando, básicamente no le presté atención, pero pues como dicen por ahí, cuando uno está dispuesto para que Dios le presente las oportunidades, hasta se ocupa de las cosas adversas. Y eso fue lo que me pasó, se me subió el azúcar. Como buen médico fui a donde un endocrinólogo amigo y al mandarme el tratamiento convencional, que es muy recomendado, que es metformina más sitagliptina, a la semana mi páncreas se enfermó aún más. Eso es algo que obviamente me permitió a mí o me obligó a empezar a tomar el inmunocal como una opción y hacer otro tratamiento diferente, con la sorpresa de que vi resultados maravillosos en muy poco tiempo. Y como Dios no hace las cosas solitas, aparece después mi amigo José Barba eh, a hablarme justamente del inmunocal y de esta gran oportunidad. Entonces, para no entrar en más detalles, me vi obligado a investigar, porque es que una persona común y corriente que no esté dedicada a su servicio en salud decida o no investigar acerca de este tema es respetable, pero nosotros como médicos tenemos la obligación de investigar y sobre todo de adquirir siempre todas las herramientas que podamos para ponerlas al servicio de nuestros pacientes. Entonces allí es donde me encuentro con cosas muy maravillosas y por eso voy a darles compartir pantalla para hacerles unas presentaciones de una vez, más fácil. Bueno, entonces vamos a disminuir acá, vamos a colocar acá. Perfecto. Entonces, justamente, este producto tiene una característica muy interesante y es que es un donador de cisteína, que es uno de los componentes fundamentales en la conformación de esta sustancia que se llama el glutatión. El glutatión está considerado como el eslabón perdido en la cadena de la salud porque desafortunadamente nos fuimos corriendo detrás de los síntomas para tratar de contrarrestarlos. Me explico, si tengo fiebre, doy un antipirético, si tengo dolor, doy un analgésico, si tengo un virus que me está atacando, me pongo una vacuna, pero resulta que la base de todas las patologías radica en algo que se llama el estrés oxidativo. Y es allí donde el cuerpo, en su sabiduría, porque las células necesitan utilizar el oxígeno para producir energía, pero producen unos radicales libres que no son más que moléculas con unos electrones despareados, ¿cierto? Y las que tiene que hacer entonces el cuerpo cuando está intoxicándose lleno de radicales libres. Pues ahí es donde utiliza tres péptidos, que es lo que es el glutatión, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. ¿Para qué? Para justamente poder construir este hermoso y maravilloso producto llamado glutatión. Nuestro cuerpo, cada una de nuestras áreas lo tiene que hacer. Para los que no son médicos, les explico algo. Es como que cuando yo en mi casa consumo alimentos y sale una basura, tengo que darle un adecuado manejo a esas basuras. Si no, se me empieza a acumular la basura, se pudre, se forma eso una cosa horrible. Lo mismo pasa a nivel celular. Entonces, nuestro cuerpo ensambla esta maravillosa sustancia llamada glutatión a base de lo que nosotros nos alimentamos, que normalmente es algo que está en muy buena cantidad. El único problema allí es la cisteína. ¿Por qué? Porque la cisteína tenemos fuentes muy importantes para poder obtenerla. La principal es la leche materna y otras fuentes alimenticias, pero tiene unas características y es que es muy sensible a la temperatura y cualquier producto que nosotros tomamos o consumimos con esta sustancia
se desintegra o se destruye en el tracto digestivo. Fuera de todo, hay unas enzimas que también lo dañan. Entonces, esto hizo que desde 1888, que esa es otra cosa que también es muy, muy importante. Muchas veces creemos que esto es algo nuevo, que esto es algo que apenas está apareciendo. No, a nivel científico, a nivel académico, se viene trabajando desde 1888, donde el doctor Philadelphia fue el que justamente lo identificó y lo pudo describir como tal. Inclusive el premio Nobel de 1929, que es el doctor Hopkins, lo caracterizó y fue donde acuñó la palabra glutatión. Obviamente, hay un hito muy importante que se marca a nivel de la historia de esta investigación, cuando en 1974, en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, contrata al doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchaven para que descubra por qué los pacientes con HIV y cáncer se morían. Y eso es muy, muy importante porque recuerden que estamos hablando de 1974. ¿Qué pasa? Que inicia una carrera de 42 años de investigación donde ellos pueden justamente identificar un donador de cisteína que permita de manera clara, concisa y natural el poder elevar los niveles de glutatión. El doctor Waldrop, que es otro inmunólogo que se une al equipo 10 años después, puede inclusive mejorar la fórmula y se le añade creatines y se le añade minerales, que son dos variantes que ustedes ahorita van a mirar dentro de las slides que les voy a presentar. Entonces, como pueden ver, se suman cada vez más científicos. Este es otro profesor de McGill, el doctor Jimmy Goodman, hoy por hoy reconocido como el investigador más conocedor, más experto a nivel mundial sobre el tema glutatión e inclusive ha escrito varios libros. Pero no vayamos muy lejos. En el 2011, inclusive el doctor Hoffman, el doctor Butler, el doctor Steinman, premios Nobel, empiezan ya a identificar todo lo que son los valores y a sentar bases muy específicas en el tema de las enfermedades degenerativas a nivel neurológico y la asociación con nuestro famoso glutatión, con nuestro famoso estrés oxidativo, siendo ya en el 2018 estos dos doctores, el japonés, el doctor Tasuku Honjo y el doctor James Allison, los que en el 2018 reciben el premio Nobel justamente por sentar todas las bases de lo que es la inmunoterapia moderna hoy en día con el tema cáncer. Ahora, cuando uno está mirando eso, uno se pregunta, pero ¿cuáles son las funciones que tiene el glutatión? Ya que están hablando de algo que es tan interesante. Pues a nivel inmunológico justamente modula toda la respuesta y fortalecimiento, la reparación. De hecho, nosotros recibimos aproximadamente 11 millones de ataques diario en nuestro sistema inmunológico y tiene que estar continuamente nuestro cuerpo defendiéndonos de todas las situaciones que están pasando. Fuera de que funciona en la parte de enzimas, de eliminación de toxinas, síntesis de prostaglandinas, aminoácidos, a nivel inmunológico hoy por hoy ha cobrado un valor muy importante para ir directo y al grano, para que se vayan haciendo una idea, porque modula un gen que se llama el gen NFR2. NFR2, eso es un gen que se encarga de manejar, de producir y de regular la producción de una palabrita y de unas sustancias que hoy por hoy se ha vuelto muy famosa, que se llaman las famosas citoquinas. ¿Por qué? Porque los pacientes con COVID se mueren por una tormenta de citoquinas. Entonces ahí vamos entendiendo por qué hay estudios clínicos ya muy serios que dicen que a más alto nivel de glutatión, más baja la tasa de mortalidad por COVID. ¿Por qué les digo esto de entrada y así de sopetón? Porque si de toda la conferencia se logran llevar este mensaje, están absolutamente logrando un éxito en el tiempo que están dedicando a ella. Es un desintoxicador natural. A nivel hepático es donde más se produce glutatión. Luego siguen los riñones, siguen los pulmones, el cerebro, el corazón. Y es que justamente estamos expuestos a una cantidad de sustancias nocivas en los agroquímicos, en los pesticidas, en la contaminación del aire, en la parte de los combustibles fósiles, ni qué decir lo que encontramos en el agua. Y lo que encontramos en los supermercados, porque es que cuando uno va a un supermercado y encuentra que la mayoría de los productos tienen glutamato monosódico, no se da cuenta que es cancerígeno. Y cuando hablamos de cancerígeno y glutatión, es muy importante
porque resulta que en las células cancerígenas, las cuales tienen un estrés oxidativo muy alto, hacen que se muten y que les impida poder morir. Se vuelven como zombies, para que me entiendan. Y básicamente, ¿qué es lo que hace el glutatión? Les ayuda a tener una apoptosis, que es que la célula cancerosa pueda morir. Vayan viendo la importancia tan grande que tenemos. ¿Y por qué se dice que es el antioxidante maestro? Porque justamente desde los años 80 se viene promoviendo con el famoso wellness todo lo que es el consumo de antioxidantes, de vitaminas y de sustancias que llegan a nuestro cuerpo, pero que si no tenemos un alto nivel de glutatión, desafortunadamente no se asimilan. Esta tarde casualmente me decía una paciente con el esposo, porque con la paranoia que está ocurriendo con el tema COVID, decía, no, es que estamos tomando cantidades de vitaminas impresionantes, pero estamos orinando amarillo, amarillo, amarillo. Eso es normal, doctor. Le digo, sí, claro. Lo que pasa es que si tú no tienes un alto nivel de glutatión, obviamente la gran mayoría de todas esas sustancias que estás consumiendo se van a eliminar por orina. Pero aquí podemos ver en esta pequeña fórmula lo que les decía ahorita, un radical libre no es más que una molécula que le falta un electrón o que está despareado con su electrón. El glutatión, que es aquí el GCH, es un donador de electrones, el cual llega y le cede un electrón, lo convierte en agua para poder utilizarlo y él a su vez se pega con otro glutatión para lo que se llama un glutatión reducido. Esto está pasando miles de millones de veces en el cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que existen unos factores que hacen que nosotros inclusive estemos muy sujetos a perderlo y a gastarlo con mucha rapidez. Ahora, con el tema de la cisteína, la aproximación más conocida que se tiene a nivel médico, alopático, ortodoxo como tal, es cuando los pacientes tienen sobredosis por acetaminofén o por Tylenol, el famoso paracetamol, para que su hígado no pare ese daño, esa oxidación acelerada que está teniendo, se le da la N-acetilcisteína, que es la forma, digamos, sintética que se pudo desarrollar para poder lograr salvarle la vida a estos pacientes. Incluso podemos ver que la Mayo Clinic, que es una de las clínicas más grandes que hay en Estados Unidos, específicamente también tiene dentro de sus protocolos el, el uso de la N-acetilcisteína justamente desde hace muchos años. ¿Y por qué lo pongo así? Porque es un parámetro muy importante para todo. Ahora, cuando miramos la función de desintoxicación y empezamos a mirar toda esta cantidad de sustancias que ustedes ven en su pantalla, uno empieza como a decir, pero bueno, ¿cómo así que las arilaminas, que los saludos de aril? No, pero es que resulta que vivimos en ciudades donde hay industrias. El tema de los naftalenos, los nitrocompuestos, claro, todos usamos automóviles. Cuando miramos los hidrocarburos aromáticos con los solventes, bromuros y obviamente si estamos, por ejemplo, como sé que hay personas aquí en la sala de Barranca Bermeja donde tenemos la refinería. Yo me acuerdo cuando papá trabajaba allá, justamente había una bendita, una área de las plantas de allá de la refinería que era de la parte de aromáticos y de alifáticos. Y resulta que muchas veces escuchaba uno en esa época que personas que habían trabajado ya terminaban con cáncer. Pues precisamente es porque son unas sustancias totalmente nocivas para el organismo. Pero si seguimos, digamos, como mirando, resulta que en este cuadrito podemos ver cómo si le sumamos la malnutrición, el uso exagerado de medicamentos, porque tenemos una polifarmacia impresionante, la radiación, estamos viviendo rodeados de computadores, de teléfonos, de wifi, de todo lo que es la tecnosfera, y si a eso le sumamos el famoso estrés, llámalo estrés por lo que sea, por la parte financiera, porque hay una pandemia, porque entonces el trabajo no está como antes o la fuente de ingresos que tenía normalmente está amenazada, o los que son deportistas y tienen lesiones o traumas precisamente por ser altamente competitivos. Y vamos a una que nadie quiere oír, pero que indefectiblemente estamos expuestos a ella, y es el envejecimiento. Muchas veces yo le digo a los pacientes, nosotros no somos fotografías, no quedamos congelados en el tiempo. Y es justamente porque a medida que pasan los años, hay dos cosas muy puntuales que tienen que ver a nivel celular con esto. Y es que después de los 35 años, sobre todo las mujeres,
disminuyen la capacidad de absorber el calcio y de fijarlo. Por lo tanto, se tiende a ser artrósico y osteoporótico. Dos palabras que nadie quiere sentir en su cuerpo. Pero si además tenemos en cuenta que por cada 10 años que pasamos perdemos un 10% de la capacidad de producir glutatión, eso hace que nuestros procesos de salud y enfermedad cada vez se vuelvan más complejos. Y en la parte, para que ustedes lo tengan claro, porque decimos que hay sustancias que son nocivas para nuestro cuerpo, pero ¿quién no ha comprado donitas en el aeropuerto? No voy a decir la marca, obviamente. ¿Quién no ha hecho un asado en su casa o ha comido carnes frías? ¿O a quién no le gusta la famosa vitamina C? Chicharrón, chorizo, chunchurrio y chorro. Y los conservantes. Todo esto hace que nuestro cuerpo, aunado a la polifarmacia que podamos estar manejando, y es que tristemente podemos ver o recibir personas que se están tomando 20 pepas al día, pero siguen muy enfermas, porque les decía de la tecnosfera y la contaminación. Esto que les voy a pasar aquí un poco rápido, básicamente es soportes científicos, soportes de estudios clínicos que demuestran que desde hace mucho rato en literatura médica seria se vienen presentando, porque uno de los mayores situaciones que se encuentran las personas que están dentro de la compañía es que les hacen la siguiente observación, le dicen, pero es que mi doctor dice que eso no tiene soporte científico, lo cual aquí trato de demostrarle con hechos, con artículos específicamente, es que es totalmente falso. Muchas veces lo que uno le dice a un colega cuando le hace una observación en este sentido, le digo, pues que tú no lo conozcas no quiere decir que no exista. Es una forma de decir, cuando quieras te mando información. Pero podemos ver que PubMed, que es la Biblioteca Médica de Estados Unidos, tiene más de 200,000 artículos publicados sobre todo este tema. Y allí mismo podemos encontrar artículos específicamente del inmunocal. Entonces, como vemos aquí, estamos hablando de científicos que vienen desarrollando desde 1994 lo que es el tema de Parkinson, arteriosclerosis, enfermedades degenerativas, la parte inmunológica, eh, revistas como Nutritions, ¿cierto? Que son de alto impacto y los que son pertenecen, digamos, al grupo de la salud aquí me van a entender, pero se empieza a mirar cómo cosas tan interesantes como los infartos, la falla cardíaca, toda esta cantidad de patologías están fundamentándose en una sola cosa, el estrés oxidativo. No en vano, hoy por hoy, la base de todas las fuentes de investigación en las áreas de la medicina, y estoy hablando de todas las áreas de la medicina, parten de un estrés oxidativo, porque ya se entendió que tenemos que controlar una célula que se enferma, que se junta con otra célula y ya es un tejido o un órgano o un sistema. Entonces, como vemos aquí en el tema de la diabetes, en el tema de la parte de la función inmunológica y la parte reproductiva, en la gastritis, pancreatitis, enfermedades de inflamación intestinal como el Crohn y la colitis ulcerativa, que para muchos son enfermedades autoinmunes que también tienen obviamente un impacto grandísimo, pero podemos ver que desde 1987 en Immunology, que es una revista también muy importante, aparece. Esta parte me encanta porque el tema de la fibrosis pulmonar es algo que estamos viendo con mucha fuerza, desafortunadamente, en el síndrome post-COVID. Y es que son pacientes que dicen, no, doctor, tuve una gripita, alguna cosa, pero estoy cansado, me siento fatigado, como que no tengo fuerzas, y se le toma una tomografía y aparece el famoso sistema reticular moteado a nivel de o en vidrio esmerilado a nivel de los campos pulmonares. Entonces, ¿qué hace uno cuando se encuentra con una fibrosis pulmonar y con un proceso degenerativo como estos? Indiscutiblemente tiene que elevar el nivel de glutatión para poder frenar ese daño y sobre todo poder actuar en el ADN y poder repararlo. A nivel del cáncer, que yo creo que es algo que no hay que ahondar mucho porque es una necesidad. Hasta antes de la pandemia, cuando uno le preguntaba a las personas, ¿conoces a alguien con cáncer cercano o familiar o un amigo, un conocido? Cada vez es más frecuente porque cada vez estamos más expuestos a este tema del estrés oxidativo. El tema de las enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, con mucha tristeza. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene 42 años y es una persona, a mi modo de ver, muy joven,
una persona laboralmente muy valiosa, un padre de familia y ya con signos tempranos de Alzheimer. Entonces ahí es donde uno dice, wow, 42 años. Ni qué decir de los trastornos autoinmunes, la fatiga crónica, la artritis, la fibromialgia, que es el dolor de cabeza, porque el paciente de fibromialgia le llega a uno después de haber pasado por medicina interna, reumatología, ortopedia, psiquiatría, grupo de columna, grupo de dolor y a veces hasta cuidados paliativos. Entonces, dense cuenta que sí hay un soporte que nos permite a nosotros poder tener la esperanza que al atacar justamente la base de estas patologías tengamos unos resultados positivos. Entonces, aquí estos son otros artículos de diferentes partes del mundo, de universidades serias, en las cuales podemos ver cómo se ve la parte hepática, la parte de metales pesados. Y aquí en este tema del envenenamiento por mercurio hago una alusión muy importante. Recordemos los que hemos crecido en ciudades ribereñas, donde disfrutábamos de un bocachico delicioso, o donde podíamos comernos un pescado con toda la tranquilidad. Resulta que hoy por hoy con el tema de la minería, en la cual está cayendo a los ríos toda esa cantidad de mercurio, cianuro y todas estas cosas, llegan muchos pacientes con síntomas inespecíficos. Son los pacientes que les hacen los exámenes y aparentemente en el panel de exámenes de laboratorio normalmente todo está bien, pero el paciente está cansado, el paciente está enfermo, el paciente no sabe qué hacer y es porque muchas veces tienen una intoxicación por metales pesados y no se ha diagnosticado. Ni qué decir aquí el tema de los problemas que tenemos a nivel hepático. Hay un efecto secundario muy directo de nuestras EPS o de nuestro sistema de seguridad social, y es que el acetaminofén se volvió el pan nuestro de la formulación de todos los días. Entonces resulta que hay personas que toman acetaminofén de una manera pues absurdamente alta, y no saben que inclusive pueden producir un daño a nivel hepático justamente por eso, por este acetaminofén. Entonces, aquí también está el tema inmunológico con los linfocitos, hay estudios en HIV, hay estudios en dengue, hay estudios en herpes, el tema de la falla cardíaca y la mortalidad cardiovascular también es algo que es importante. El tema del autismo, en el cual es muy importante porque es lo que se ha visto, y en eso el doctor Eduardo Cholkov ha sido un abanderado en Estados Unidos, justamente tratando estos chicos con autismos, que normalmente lo que se hacía era darles un manejo conductual a la familia o a ellos mismos, o como me tocó ver el caso del hijo de una enfermera de 16 años aquí en Colombia, que con un proceso de autismo, y él estaba tan agresivo que se lastimaba a él mismo, lastimaba a los familiares, y entonces la solución que le estaban dando era que le hicieran una cirugía muy radical donde se desconectaba el lóbulo frontal, que es lo que se le hace a los tigres cuando están en los zoológicos. Y bueno, ya cuando empieza ella a darle justamente el inmunocal, empieza a ver cómo esas células de la comunicación a nivel neuronal que estaban altamente oxidadas, y este chico empieza a mejorar, a tener una vida muy normal. Yo de hecho después en algunas llamadas por video lo veía, hablaba con él y yo decía, no es cierto que este sea el mismo muchachito que estaban a punto de hacerle una lobectomía solamente porque no sabían que existía esta opción para poder frenar el estrés oxidativo y poder que mejorara su cuadro. Cáncer, hay mucho sobre el tema, arteriosclerosis, esquizofrenia, esa es otra cosa que es muy importante porque la enfermedad psiquiátrica es una enfermedad que es bastante, digamos, de alguna manera eh, tipificada en nuestra sociedad, y son personas que a la gente le da pena admitir que tiene un proceso o un familiar que tiene un proceso de estos, pero todo se basa en lo mismo, un proceso de estrés oxidativo a nivel celular que puede ser corregido. Cuando hablamos del tema de infertilidad, cuando hablamos del tema de diabetes, de lupus, que es otra enfermedad autoinmune, el tema a nivel de los pacientes con falla renal y que incluso están en diálisis. Aquí ya también hago un paréntesis porque muchas veces cuando algunos colegas que no saben qué es un péptido
que es cisteína consolidada, lo que está consumiendo el paciente, lo que algunos se lo han recomendado, sino que de entrada le dicen, no, usted está en diálisis, usted no puede tomarse este producto. Pero resulta que yo he tenido pacientes con 93 años, cáncer de riñón, obviamente en diálisis por falla renal, con una creatinina de 9.8, que empieza uno con medio sobrecito, y cada 15 días se le toma su creatinina. En la medida en que baja la creatinina, uno puede aumentar la dosis y después llevarlo a tomar, inclusive un protocolo sea del doctor Ricardo, que ahorita se los voy a mostrar, donde pueden realmente mejorar y encontrar una solución, o pacientes que de otra manera tendrían que estar pendientes de un trasplante, también aquí pueden tener una opción para poder aspirar a mejorar. Ni qué decir con los pacientes con HIV, en los cuales al mejorar el estrés oxidativo, incluso son pacientes que se vuelve la carga viral indetectable y obviamente además de que están asintomáticos, o sea que es lo más cercano a estar sano. Quiero hacer un paréntesis en este momento para ser muy claro que esto no es un medicamento, sino que es un nutriente metabólico que nuestras células tienen que producir, y lo que nosotros hacemos es darle uno de esos bloquecitos de construcción para poder que las células las puedan asimilar y las puedan utilizar de manera adecuada. En el cáncer de laringe, en la parte de inflamación de los pulmones, que esa es otra cosa. Ahora que las personas están intubadas en UCI, tienen mucho edema a nivel pulmonar también. Cuando hay daño a nivel del ADN en las células, podemos encontrar cambios, que es lo que llamamos metaplasias, que también están relacionados con el estrés oxidativo. Y como vemos aquí, hay artículos, esto es en la parte de ginecología obstetricia, donde también hay artículos acerca de preeclampsia, y esto es muy importante. En los bajos niveles de glutatión en embarazos complicados por preeclampsia. La preeclampsia, para los que no son médicos que están en la sala, es básicamente que se le sube la presión arterial a la mamá cuando está en embarazo. ¿Qué es lo que se hace muchas veces? Se desembaraza la mamá. Cuando el bebé está grandecito, pues son chicos prematuros, pero cuando muchas veces hay que interrumpir o le ponen a escoger a la familia, le dicen, o salvamos la vida de la señora o salvamos la vida del bebé, pero es importante como que tomar decisiones allí. Entonces, resulta que en la caja aquí en Colombia y en otros países dice que no se debe dar en embarazadas. ¿Por qué? Porque no hay estudios en embarazadas todavía que los hayan hecho, y pues si es como cuando uno llega a un pare, si no dice que no lo puedo hacer, entonces me cruzo. Pero resulta que hay en Estados Unidos una casuística muy importante, inclusive con el doctor Eduardo y con otros ginecólogos y obstetras que trabajan allá, en los cuales ellos han visto como las gestosis y las preeclampsias y otros tipos de patologías durante el embarazo, cuando la mamá empieza a tomar inmunocal y este donador de cisteína, eleva su nivel de glutatión y ¿qué creen? La enfermedad justamente retrocede. También hay el tema de metales pesados en las madres. El tema de la placenta sigue siendo un problema de alto riesgo en el tema de obstetricia. El cáncer de cuello uterino sigue siendo un dolor de cabeza, sigue cobrando muchas vidas valiosas de mujeres, de esposas, de mamás, de amas de casa, de profesionales y de seres maravillosos que desafortunadamente están con un sistema inmunológico que no es capaz de vencer este famoso PBH, que es el papilomavirus, y que termina siendo un cáncer. Ahora, cuando miramos dónde más puedo conseguir yo la cisteína para que mi cuerpo lo pueda producir, encontramos entonces que en los vegetales crudos, cuando no están cargados de glifosatos, cuando no están cargados de paraquat, de Roundup y todos esos químicos que son nocivos, los huevos crudos, cuando las gallinas no les dan hormonas y cuando no les dan toda esa cantidad de químicos justamente para aumentar la producción, las carnes crudas, pero ojo que corremos el riesgo de tener parásitos dentro de las carnes crudas que a veces se van al cerebro, que es la famosa neurocisticercosis,
y la leche materna, que sigue siendo una fuente maravillosa para obtener la cisteína, pero pues tampoco podemos ir por la calle desbancando a cuanto bebé esté por ahí alimentándose, diciéndole, señora, deme una pequeña donación de cisteína, pues tampoco se puede. Para eso existe, obviamente, este desarrollo tan importante. La leche cruda también tiene, se supone, un nivel de cisteína no tan alto como el de la leche materna, pero como se pasteuriza, o sea, se somete al calor, entonces es una leche que ya pierde sus propiedades. Con mucha frecuencia encontramos de que hay personas que dicen, no, pero es que hay otros productos que dicen que tienen glutatión y tienen vitaminas y eso es mejor y empiezan a hacer como toda una especie de discurso de mercadeo que es válido porque pues todo el mundo tiene derecho al pataleo, como decimos coloquialmente, pero resulta y acontece que ya sabemos que las patentes que tiene este otro donador nuestro de cisteína justamente marcan una diferencia en que sí puede ser consumido por vía oral. La parte inyectable, sí es cierto, funciona. En Europa se consiguen, por ejemplo, frasquitos de 600 miligramos entre 65 y 110 euros, dependiendo del laboratorio que estén, al que tengan acceso, pero tiene una vida media muchas veces de 1 a 2 minutos en sangre, lo cual hace que sea muy difícil. Y si a eso le sumamos que son productos que tienen, digamos, químicos que hacen que tengan unos efectos secundarios indeseables, hace que muchas veces no sea tan fácil el lograr elevar el sistema, el glutatión a través de esta forma. Estos son como unas características interesantes que llevaron a que esta compañía que se llama Immunotech, que no fue fundada con un tema comercial, sino que fue fundada específicamente para un desarrollo, o basado en el desarrollo tecnológico de McGill de 42 años, como les venía diciendo, es muy importante porque desde 1996 ha hecho una labor maravillosa, como les dije ahorita, fue un hecho muy relacionado con el doctor Gustavo Bonos y la doctora Conchaven, los cuales fueron los que descubrieron junto con el doctor Waldrop 10 años después y un equipo de científicos porque esto ha seguido trabajando de una manera en este producto que se llama Inmunocal. Y básicamente es cisteína consolidada. Lo que necesitamos consumir, ¿cierto? En un sobrecito que trae 10 gramos de cisteína o este platino, el cual trae además minerales, trae creatina. Y aquí quiero hacer énfasis en unas cosas que tiene estos factores que son muy exclusivos de la compañía, sobre todo por lo que les venía hablando, y que hacen que sea lo que tenga un valor biológico a nivel nutricional más alto que las mismas proteínas que encontramos en otras fuentes de alimentos. Tiene toda la certificación acá en Estados Unidos, hace parte del PDR, que es el Physician Index Reference, que es el vademecum de los médicos en Estados Unidos, el Prescribed Digital Reference, que es la misma versión pero digital, también aparece, en el CPS, que es el vademecum de los médicos de Canadá, que es el Compendio de Especialidades Farmacéuticas, fue donde apareció por primera vez y lleva más de 20 años sin dejar de estar allí. Muy importante porque muchas veces la gente dice como es un aislado de proteína de suero de leche, hay que especificar que no tiene caseína y que no tiene lactosa. El doctor Luc Montagnier, que fue premio Nobel en el 2008 porque ganó este premio por descubrir el virus del HIV, en uno de sus libros donde habla de cáncer, estrés oxidativo, SIDA y enfermedades neurodegenerativas, él dedicó todo un capítulo específicamente a hablar de la forma que realmente puede elevar el nivel de glutatión en el cuerpo, llamada inmunocal, sin tener ningún tipo de nexo económico con la compañía. Aquí podemos ver 27 universidades, cuando miramos ahí un Harvard, un McGill, un Instituto Pasteur, solo por mencionarles algunos de los que aparecen allí, sencillamente nos damos cuenta que es que estamos frente a algo que tiene un soporte académico y que a su vez ha permitido que otros científicos, inclusive aquí en América Latina, también en la UNAM, que es una de las universidades más respetadas en toda América Latina por el rigor académico que tiene. De paso, un saludo muy especial para todos los amigos mexicanos que están en estos momentos en la sala.
Tengo grandes amigos muy queridos allá, tanto que hacen parte de nuestra compañía como por fuera. Eh, y ellos también encontraron cómo algo tan importante como el envejecimiento, la esquizofrenia y la isquemia cerebral justamente está determinada por ese famoso estrés oxidativo. PubMed, como les decía ahorita, es la biblioteca médica que nos soporta, y anoche que hacía una presentación a alguien que me lo recomendaron de España, le decía yo, normalmente la gente va y busca en Google cualquier información. Los médicos vamos a PubMed, que es la biblioteca médica donde hay artículos indexados. Pues allí justamente tenemos artículos de nosotros, de nuestra compañía, pero pueden apuntar o anotar este website donde están todos los artículos, donde están las patentes. O sea, es algo que es 100% verificable, 100% confiable. Es más, los invito a que no me crean, los invito a que vayan y busquen, porque como dice el doctor Ricardo García, se vale dudar, pero es absolutamente necesario el investigar. Ahí, como les hablaba del doctor Ricardo, una foto con el doctor Jimmy Goodman, que es autoridad mundial en la investigación. Y esto es bien importante, sobre todo porque yo sé que en la sala tenemos deportistas de alto rendimiento, inclusive está Dianita, que es Selección Colombia de Voleibol de Playa, y que tengo el placer de que haga parte de nuestra organización. Justamente para este tipo de personajes que son de élite, para estas personas que nos representan, eh, está el certificado Choice, que es el que valida que todos los productos que los atletas eh, tienen que consumir no produzcan doping. O sea, es algo que es absolutamente valiosísimo. ¿Y por qué es importante para un atleta esto? Porque en la Universidad de McGill justamente se demostró con un estudio científico que se podía incrementar tomando este producto un 13% el desempeño muscular y desarrollo físico atlético. Ahora, cuando tenemos en cuenta que en una carrera de 100 metros planos, la diferencia entre el que ocupa el primer lugar y el sexto lugar es de un 1 a 2%, aumentar un 13%, creo que es fantástico. Alguien alguna vez decía, creo que era un periodista, en la época en que corría Juan Pablo Montoya, que decía que no, es que llegué un minuto tarde. Y decía, es que para los grandes deportistas las milésimas de segundo cuentan. Entonces, eso es lo que ha hecho que inclusive equipos olímpicos como el de Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos, inclusive las grandes ligas de Estados Unidos en diferentes áreas del deporte, estén siempre trabajando con eso. Entonces, esta era una de las cosas que quería mostrarles, y, eh, pero quería mostrarles como para tener una... Ok, voy a aquí colocarlo de nuevo porque se me salió. Listo, quería que ustedes vieran esto, que me parece también importante, y es esto, es puntualmente con el tema del inmunocal platino, que como les decía tiene cisteína, pero además tiene minerales y creatina. Ojo con estos datos que son una pregunta muy común. Es libre de grasa, libre del famoso gluten, para el tema del colon, libre de azúcar, libre de antibióticos, libre de organismos genéticamente modificados, bien aceptado por las personas que son intolerantes, tiene certificado kosher, que es el de la comunidad judía, que indica alta pureza, ¿cierto? Y específicamente tiene todos lo que son los péptidos moduladores de citoquina, que es el famoso CMP. Estos péptidos moduladores de citoquina es lo que les hablaba yo al principio de la charla acerca de lo que pasa con los pacientes COVID y la famosa tormenta de citoquinas. Y tiene una fórmula reguladora o moduladora del redox, o sea, del estrés oxidativo. Eso hace, esto es lo que les decía ahorita de los avales que tienen los productos, que cuando uno podemos encontrar, digamos, como un abanico muy importante de patologías en las cuales ustedes pueden ver allí, tenemos una acción directa para ayudar a estas personas a que se mejoren. La invitación no es a que dejen la medicación que están tomando, la invitación es específicamente a que sigan tomándola y que lleven una bitácora o de sus glicemias, o que lleven una bitácora de sus presiones o un seguimiento de su parte de laboratorio, para que el médico tratante tenga la posibilidad de hacer los ajustes que sean necesarios.
porque, repito, no es un medicamento, es un nutriente. Ahora, para volver acá, es importante ver en dónde está contraindicado, porque como todo tiene contraindicaciones. Está contraindicado en los pacientes que tengan un trasplante de órgano vivo reciente, porque son pacientes, entiéndase, corazón, pulmones, riñones, médula, pero porque son pacientes que tienen que estar inmunosuprimidos para que no rechacen el trasplante que les acaban de hacer. Como les dije, en los pacientes renales se utiliza el esencial, el azulito, que no tiene mineral ni creatina, se inicia en pequeñas dosis, aumentándolas a la medida que baja la creatinina. Y en los pacientes hipertensos se recomienda el tema de que se inicie con el esencial y que solamente se use el platino en pequeñas cantidades o mínimas cantidades o no se use dependiendo de la respuesta que tenga la persona. Estos son los famosos protocolos del doctor Ricardo García Pelayo, que son protocolos que sé que muchas de las preguntas que pueden haber en la sala en este momento, sobre todo de las personas que todavía no lo están tomando, es cómo me lo tomo. Y entonces resulta que el doctor Ricardo, en una de sus brillantes acciones, diseñó esto con base en la experiencia de más de 10 años trabajando con la compañía y con estos productos como médico. Entonces podemos ver que inclusive en niños pequeñitos de días, porque inclusive hemos tenido niños que han tenido problemas en el momento del parto, donde tienen hipoxia cerebral porque nacen con cordón enredado en el cuello o que tienen algún tipo de distocia o ese tipo de niños que tienen sufrimiento fetal agudo. Son niños que inclusive también se les puede dar en pequeñas dosis. Y en la medida que van creciendo, ahí como pueden ver, hay dosificaciones que nos permiten dar, inclusive para el mantenimiento. Ojo que este mantenimiento no es lo que está incluido en tiempo de pandemia, porque es que en tiempo de pandemia el mantenimiento tuvo que reforzarse básicamente a un protocolo B o un protocolo C, que antes normalmente era para enfermedades crónicas no graves. Y esto me permite también hacerles la aclaración y la incentivación para que ustedes lo puedan recomendar sin que sean médicos. Obviamente hay personal de salud que estamos involucrados directamente acá y que podemos servir de soporte, pero como pueden ver es muy fácil de recomendar, es muy didáctico y el protocolo C, que es ya cuando hay una enfermedad grave, ¿cierto? O que es un paciente que necesitamos sí o sí salvarle la vida, empezamos de una manera paulatina. Importante que a veces hay pacientes que le refieren a uno que tienen diarrea, que tienen náuseas, que tienen un poquito de efectos adversos. Es que cuando su hígado está muy cargado, el famoso hígado graso, que en estudios clínicos recientes se ha encontrado que hasta un 36% de las personas tienen hígado graso y no tienen ni el más mínimo síntoma. Son hallazgos que se hacen por ecografía muchas veces de manera accidental, pero es un hígado que más tarde va, o sea, él aguanta, aguanta, aguanta hasta que, pobrecito, ya saca la mano. Entonces, justamente lo que buscamos aquí es darles la tranquilidad de que lo pueden tomar y que no tiene ningún tipo de alteración. Entonces, como pueden ver, estos son una presentación donde está una información detallada y ahora sí quisiera que pasáramos al tema de las preguntas, José, para ver cómo podemos ayudarle a la audiencia. Bueno, gracias, doctor. Sí, aquí tengo algunas preguntas. Vamos a iniciar por la primerita que nos colocaron acá. Dice, doctor, permítame un segundo. Dice, muy buenas noches. Esta pregunta la hace Rosalba Orduz. Muy buenas noches, doctor. Quisiera que me brindaran más información de cómo ayuda el inmunocal a una persona con cáncer. Perfecto. Como les dije ahorita, muchas veces las células cancerígenas son células que están sometidas a un estrés oxidativo alto, los cuales hacen que muten y por eso las fases del cáncer son displasia, anaplasia, metaplasia, antes de ser definida como una célula cancerosa como tal. Entonces, estos procesos de cambio se van dando de manera paulatina en la medida en que el pH del tejido se vuelva ácido, o sea, no sea alcalino, y que además tenga un estrés oxidativo alto. Por eso es tan importante en estos pacientes el poder
que tomen esta suplementación, no tienen problema en que lo tomen con la quimio, no tienen problema en que lo tomen con la radio, que esa es una de las preguntas más frecuentes que me hacen muchas veces. Dicen, doctor, es que yo no quiero hacerme una quimio, yo no quiero hacerme la radio, yo no quiero hacerme la cirugía, es que yo, ¿será que con esto solamente ya me voy a curar de mi problema? Yo siempre les digo, si yo voy a la guerra, llevo todas las armas posibles para tratar de ganar la batalla, y aquí la batalla que se gana es salvarle la vida al paciente. Entonces, pero como muchos de los efectos colaterales que se tienen con este tipo de tratamientos son tan duros, hacen que muchos pacientes desistan del tratamiento. Por eso es que es tan importante para que lo puedan tomar simultáneamente y que no tengan problema. Entonces, como miramos ahorita, el problema con la célula cancerosa es estrés oxidativo. Y como si fuera poco, la ayuda a que la célula pueda morir, porque es que la apoptosis de la célula cancerosa es que la célula pueda cumplir su ciclo y muera sin que se vuelva un zombicito buscando convertir a otras más, como salen en las películas. Bueno, doctor, aquí tengo otra pregunta y la hace Mauricio Baez Franco. Dice, doctor, tengo un niño de 6 años con diagnóstico de diabetes. ¿Cómo puede ayudar el Inmunocal? Wow, muchísimo, muchísimo, porque estamos hablando de una diabetes tipo 1. Hay que, lo más seguro es que sea un niño con un trastorno autoinmune, ¿cierto? Aunque generalmente ese tipo de pacientes se someten a una serie de análisis y de estudios muy rigurosos para tratar de identificar cuál es el origen. Muchas veces no se consigue, por eso se llaman que son diabetes idiopáticas. Idiopática es la palabra elegante que los médicos tenemos para decirle a algo que no sabemos por qué sucede. Pero específicamente en este tipo de pacientes, como veíamos, justamente el inmunocal esencial, el que no tiene ni minerales, sino que en los niños se hace el esencial, podría ser importante para poder regular la enfermedad autoinmune que esté generándole el proceso de diabetes y que se pueda reparar el ADN y que las células del páncreas puedan volver a trabajar de manera correcta. Entonces, sí es importante. Yo pensaría que si tiene 6 años, es un niño que se le puede empezando a dar medio sobrecito una vez al día, por lo menos por una semana, y subirle a otro medio sobrecito en horas de la tarde después de la segunda semana, como mínimo por unos 6 meses, e ir evaluando indiscutiblemente los valores de insulina. No hay que dejarle de dar la insulina, no hay que dejarle de dar el manejo normal. Como les dije ahorita, es importante hacer una bitácora, un seguimiento de todos los parámetros para que el médico tratante tenga los elementos de juicio adecuados, concretos. Hay una cosa que se llama cifras, datos y hechos que permiten ver que él analice la clínica del paciente, que él analice los valores que está teniendo y que él pueda tomar decisiones obviamente encaminadas al bienestar de ese paciente. Doctor Mauricio, aquí hay otra pregunta y la hace Jaime Carreño. Dice, doctor, ¿cómo hacer para que la gente entienda la importancia de implementar el suplemento? ¿Cómo lograr que sea una prioridad investigar y no solo cuando están graves, que a veces es muy tarde? Sí, ese es un tema que realmente es cultural y es que muchas veces yo siempre le hago una metáfora a mis pacientes y les digo, ¿tienes automóvil? Muchos me dicen, sí, claro. ¿Le haces cambio de aceite? Sí, claro. ¿Le revisas el aire en las ruedas? Sí, claro. ¿Le revisas los frenos? Sí, claro. Pero resulta que le hacen mantenimiento a las cosas, pero el pobrecito cuerpo no espera sino a que saque la mano, como quien dice, yo espero a chocarme para ir y revisar los frenos. Entonces, esa es la invitación que se le debe hacer y en eso todas las personas que se encuentran aquí, que hacen parte de la compañía, son unos mensajeros de bendición para poder inclusive cambiar esa cultura de reparación del cuerpo para una cultura de prevención. Hoy por hoy lo estamos viendo con el tema del COVID. Lo necesita el que está enfermo para poder sobrevivir, lo necesita el que está sano para que su sistema inmunológico esté competente el momento de que estemos en contacto. Ya es claro que la persona que diga que se va a meter una burbuja y que no lo va a tocar el virus es casi que es una cosa idealista. Todos vamos a estar en contacto con el monstruo. Sabemos que las nuevas cepas, las nuevas variantes cada vez son más transmisibles, cada vez son más agresivas. La tasa de mortalidad se empieza a aumentar porque son capaces de transmitir a más personas.
en menos tiempo. Inclusive hoy que estaba, como yo tengo contacto con comunidades académicas europeas, estaban hablando ya inclusive que no solamente el tema de la segunda ola está haciendo replantear a muchos el tema de la vacuna, de que no saben si entonces la vacuna sí va a servir con las nuevas cepas, sino que más ya se espera una tercera ola. Entonces, como pueden ver, tenemos entre las manos una herramienta demasiado valiosa, no esperar a estar boqueando o ahogado, que ya no pueda más, para poder empezar a darle a mi cuerpo y a mi sistema inmunológico y a mis células lo que necesitan, no solamente para defenderme, sino también para tener una salud y disfrutar de este regalo maravilloso que es la vida. Doctor, una pregunta de Adriana Rodríguez. Dice, ¿qué pasa en la salud de los pacientes después que se recuperan del COVID y qué efecto tiene el inmunocal en estos pacientes? Claro, fantástico. En los pacientes post-COVID se están encontrando de todo. Fibrosis pulmonar, fallas cardíacas, problemas gastrointestinales, problemas neurológicos, pacientes con problemas cutáneos. O sea, se está encontrando de todo, porque resulta que el COVID se pega a nivel de un receptor que se llama el receptor de angiotensina 2, que muchos creían que solamente estaba en los pulmones, pero resulta que tenemos en los vasos sanguíneos, en el colon, en la próstata, en el cerebro, en todos lados tenemos receptor de angiotensina 2. Entonces, resulta que tenemos un órgano blanco multi-impacto, el cual muchas veces hace, y eso lo hemos visto, que personas que dicen, no, es que le dio el COVID, estuvo bien, le dio una gripita, una cosa medio suave, pero salió del COVID y se infartó. O de pronto empezó a sentir una debilidad impresionante porque, cuando lo miran es que ya empieza a desarrollar una fibrosis pulmonar. Pues todo eso está justamente encaminado es a que no solamente produce un ataque inicial, sino que él sigue produciendo un daño justamente porque a nivel del gen NFR2 se modulan las citoquinas y justamente, acuérdense lo que ahorita cuando les mostré la diapositiva donde salía que era el modulador de citoquinas, justamente donde el inmunocal tiene como factor de plus el poder actuar allí de manera sensible, de manera específica. O sea, es un factor de protección absolutamente importante y yo diría que necesario. Hay personas que de pronto están en la sala y que el concepto claro que tienen aquí esta noche es: lo necesito para mi salud, lo necesito para protegerme y a los que amo. Simple. Doctor, tengo otra preguntita por acá. Después de esta pregunta, yo tengo una persona que está aquí, doctor. Después de esta pregunta, le voy a dar un minutico a una persona que le hicieron trasplante de médula ósea. Y él nos va a regalar 2 minuticos de su testimonio después de esta pregunta. Dice, sí. Doctor Mauricio, ¿una persona con lupus puede tomar inmunocal y con qué protocolo? Fantástico. Una persona con lupus no solamente lo puede, lo debe tomar. Porque recordemos que el lupus es una enfermedad autoinmune y justamente lo que hace el inmunocal es modular el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está alto lo baja y lo que está bajito lo sube. Entonces, ¿con qué protocolo? Dependiendo de la edad. No es lo mismo que sea un lupus en un niño que sea un lupus en una persona adulta o un lupus en un adulto mayor. O sea, dependiendo de la edad, dependiendo de qué otras patologías conexas tenga, porque generalmente lo que nos encontramos es que son pacientes que, como les digo, en estos días estuve una señora que tenía, mejor dicho, hipotiroidea, diabética, hipertensa, tenía lupus, bueno, tenía como 5 enfermedades y le digo, oiga, ¿usted fue que le quitó la vocación a un cura o que se casó con un cura y le quitó la vocación? Porque es que tantas enfermedades juntas, mija, es imposible. O sea, ¿quién no la quiere tanto para que la maldiga de esa manera? Y ella apenas se reía y me decía, sí, doctor, y lo peor es que estoy así desde los 20 años. Y yo decía, ay, Jesucristo. Entonces, es muy importante en todas estas personitas tener claro las características. No es lo mismo para una paciente de las diferentes edades o con características, pero sí lo debe tomar. Lo que se ajusta es el tipo de inmunocal, la dosis de inmunocal, dependiendo a lo que me estés diciendo. Ok, doctor, entonces vamos a pasar al testimonio de Cristian. Cristian, estás acá en la sala, puedes habilitar tu micrófono, por favor. Cristian es un paciente
que les va a contar un testimonio real y por favor escúchenlo. Cristian, habilita tu micrófono, bienvenido a esta sala. Muy buenas noches para todos, buenas noches para ti, José, muy buenas noches también para el doctor Mauricio Carreño. Les agradezco mucho por la intervención. Te cuento que sí, yo soy trasplantado de médula ósea allá hace más o menos unos 4 años y desafortunadamente después del trasplante, después de un tiempo las cosas no empezaron a funcionar tan bien como yo pensaba y como los doctores pensaban. Y otra vez volví a caer a que las plaquetas estaban muy bajas, a que los glóbulos también están muy bajos, las defensas, una serie de cosas. También tenía un rechazo de trasplante, también tomaba inmunosupresores, todavía los estoy tomando, pero gracias a Dios conocí al doctor Mauricio Carreño, que aunque fui un poquito duro de convencer, él logró convencerme a que me diera la oportunidad de probar el producto y me ha dado excelentes resultados en muy poco tiempo. Mis plaquetas han subido, mi hemoglobina ha subido, mis defensas han subido, tenía un quiste en el hígado que desapareció, que eso no suele pasar. Mi vaso también mejoró. El doctor me dijo, las glándulas te lo van a agradecer, y así tal cual fue. Y entonces estoy muy contento con el producto. Ya estoy afiliado con la empresa porque dije, esto se lo tengo que dar a mi familia y se lo estoy dando a mi familia. Y estoy muy contento con eso. Y he visto muchos testimonios a las personas que les he ofrecido el producto y se han sentido muy satisfechos porque realmente funciona. Cristian, ¿cuánto tiempo duraste en la clínica? Que tú eras patrimonio de la clínica. Cuéntanos esa parte, por favor. Bueno, José, debido a mi situación que yo tenía las plaquetas en menos de 5.000, a veces 3.000, a veces en cero, no me dejaban salir del hospital. Y gracias a Dios, pues nunca tuve una hemorragia, pero les cuento que duré más de un año hospitalizado en la clínica Foscal y bueno, tengo un récord allá en la Foscal por estar tanto tiempo ya metido. Y bueno, ahora con Inmunocal las cosas han cambiado muchísimo. Les digo, no llevo mucho tiempo tomando el producto, apenas 2 meses si acaso. Y hoy tuve exámenes de control. Tenía un poco de miedo, lo acepto, pero no, los exámenes volvieron a salir bien, las cosas van subiendo, las cosas van aumentando y estoy súper contento y súper emocionado con lo que estoy ofreciéndole a la gente porque sé que funciona y que tiene un respaldo científico muy grande. Yo quiero decir Gracias. dos cosas. José, Ok, perdón, doctor. quiero decir dos cosas muy importantes. Lo primero, toda la gloria sea para Dios, porque para mí sigue siendo el médico supremo, nuestro Padre Celestial. Lo segundo, que es que Cristian no llegó a mí porque sea paciente mío, él está en Bucaramanga. Él llegó a mí justamente porque Carlos Plaza, que es un amigo de Barranca también, de esos amigos de infancia que uno vuelve a ver después de muchísimos años, que ni siquiera inclusive llegó a la organización, pero ni siquiera por mí. Pero Carlos, que es administrador, Carlos, que es un profesional en otra área distintísima en la salud, pero que ya hace parte de este equipo que lleva la bendición a otras personas, contacta a Cristian y es a través justamente de que él me pide el apoyo, me pide la asesoría, empezamos a hablar y es donde Cristian decide darle la oportunidad al jefe para que le ayude a través de Inmunocal. Entonces, quiero hacer esa aclaración porque a veces la gente dice, no, es que es muy fácil para usted que es médico. Sí, claro, pero Carlos no es médico. ¿Y qué? Y mira la bendición tan grande que le lleva a este muchacho. Ahora la pregunta es, ¿a cuántas familias, a cuántos seres humanos Cristian y todas las personas como él no están llevando su bendición? O sea, volverse replicadores de bendición hoy por hoy es una necesidad urgente. Doctor Mauricio, aquí hay una pregunta y es de Sandra Roa. Ella pregunta, una persona operada por cáncer en tiroides con tensión alta y azúcar en sangre, ¿cómo debe tomarlo? Sí, claro que sí. Es una paciente que yo le empezaría con el inmunocal esencial, no empezaría con el platino, sino con el esencial. Me imagino que está hablando de una persona adulta con lo que me está diciendo, y dependiendo de la función renal, puede empezar uno de una vez a llevarla a un protocolo B o C,
o si tiene una función renal comprometida, empieza con medio sobrecito, se mira la creatinina cada 15 días, al momento de bajar la creatinina, se sube la dosis paulatinamente. Pero claro que sí. Ok, perfecto. Otra pregunta, bueno, ya estamos en la recta final. Es que hay muchas preguntas, doctor. Vale. Habría que seleccionarla. Dice, A ver, usted me dirá, ok. Dice, esta pregunta es de Daniela. Dice, buena noche, quisiera consultar qué tanto puede ayudar el Inmunocal a mi niña de 7 años que fue operada de un tumor en el cerebro llamado meduloblastoma tipo 4. No sé qué es esa idea. Usted sí sabe. sí, claro, es un tumor cancerígeno, es un tumor cerebral pues obviamente el solo hecho de abrir el cráneo, de llegar a cortar, de llegar a cauterizar, llegar a hacer este tipo de procedimientos, produce un estrés oxidativo altísimo. Ni qué decir de las secuelas que se generan como consecuencia de la cirugía misma. Entonces, claro que sí, es importante ayudarle para que el edema, para que la inflamación, pues, para que la reparación de los tejidos, para que la función neuronal vuelva a ser lo más cercano lo posible. Indudablemente es una paciente que debe tomar Inmunocal, el esencial, el azulito, no por ser, por la edad no se le debe dar el platino, y se le puede llevar, inclusive empezar con medio sobrecito y llevarla a tomar un sobre al día. Medio sobre en la mañana y medio sobre en la tarde. Ok, doctor Mauricio. Aquí tengo otra de Nancy Betancourt. Dice, doctor Mauricio, ¿el Inmunocal repara los desgastes crónicos en la rodilla que aún impiden la movilización normal? Bueno, esta paciente me imagino que está hablando de lo que es una artrosis. Cuando se habla de desgastes en las rodillas, se habla de procesos artrósicos. Cuando justamente, como les decía ahorita, estos procesos son porque después de los 35 años se disminuye la capacidad de absorber el calcio y de fijarlo, ¿cierto? Y por eso hay una osteoporosis y un proceso degenerativo. Otras veces es por el alto impacto, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento que están continuamente utilizando las articulaciones terminan también con artrosis y justamente se necesita para que todos estos procesos se vayan pudiendo controlar. Lo que ha mostrado específicamente en estudios manejado con stem cells, con células madre, y en la parte de estudios a nivel de la nutracéutica específicamente, es que estos pacientes pueden mejorar en dolor, pueden mejorar en funcionalidad, pueden mejorar. Importantísimo, y ojo con lo que voy a decir, controlar los factores de riesgo. Me explico. Si yo tengo sobrepeso, no puedo, perdón, si tengo artrosis, no puedo tener sobrepeso porque el sobrepeso machaca la articulación y entonces por más de que te pongas una rodilla con, con los bujes que se le ponen a las Toyotas, pues que son grandísimos, que son muy resistentes, si tienes sobrepeso lo sigues machacando la articulación, debes corregir los factores que te llevaron a, y obviamente sí te puede ayudar y puede mejorar estos pacientes, pero indispensable corregir los factores que llevaron al proceso degenerativo. Doctor Mauricio, aquí una pregunta bien larguita, la voy a leer, usted la va a entender. Dice, es de Ángela Villamizar. Dice, buenas noches, soy trasplantada hace 5 años de médula ósea con inmunosupresor tacrolimus debido a un rechazo de mi trasplante en los pulmones. El Inmunocal no tiene contraindicaciones con ese inmunosupresor. Si lo puedo tomar, ¿cómo lo puedo tomar el Inmunocal? ¿Cuánto sería la dosis? O Dice, y sea, sigue la pregunta, y sigue, responda a esa que aquí sigue la pregunta. es que aquí el enfoque básicamente es a una cosa. No es por el tipo de inmunosupresor, sino es por la inmunosupresión. Pero es como con lo que pasó con Cristian, que es un proceso donde se empieza con pequeñas dosis para ir modulando el estrés oxidativo que se genera y darle la oportunidad a que su cuerpo pueda activar las maneras de defenderse de manera solita. Entonces es un caso parecido a como lo que Cristian tuvo con médula ósea.
Ok, Se inicia aquí, prudencialmente con medio sobrecito y se va evaluando los parámetros de laboratorio. bien, doctor, aquí me toca escoger las preguntas porque ya estamos en la recta final. Alex Villar pregunta, mi papá tiene problemas de orinar por la próstata y le están haciendo un tratamiento en los riñones. Le empecé a suministrar Inmunocal Platinum. Se le elevó la tensión y me dijeron que cambiara el Inmunocal regular. ¿Cuál es el motivo? Claro, es lo que yo les decía ahorita. Es un paciente que probablemente sea hipertenso, es un adulto mayor y resulta que el inmunocal platino tiene minerales, tiene sales, las cuales en el paciente hipertenso se deben controlar. Por eso siempre a estos 20 hipertensos se le debe dar es el esencial y ya cuando esté controlado pequeñas dosis del platino, pero primordialmente con el esencial. No utilizar el platino para evitar ese tipo de efectos colaterales. Doctor Mauricio, publicidad. ¿De dónde eres? ¿Tiene usted consultorio en qué ciudad? De una vez publicidad aquí. Yo soy santandereano. Yo nací en Barranca Bermeja, aunque la cédula diga que de Bucaramanga. Eh, Me fui de allá a los 17 años. Llegué a Paisilandia hace 32 años. Vivo en Medellín. Pues tengo mis consultorios aquí en la Torre Intermédica, frente a la Clínica Medellín del Poblado. Solo hago medicina particular porque es lo que me permite poder que mis pacientes sean unos seres humanos que necesitan ayuda y mucho amor y no simplemente un número más en la agenda. Esa es la razón por la cual no trabajo para nadie más, solamente para el de arriba. Doctor Mauricio, ¿otra preguntita más o cerramos ahí? No, voy el burro, hágale. Miguel Eduardo. José, le puede preguntar por la ya. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de inmunocal para el mieloma múltiple? Claro, un mieloma múltiple es una patología muy agresiva, la cual uno la maneja con un protocolo C. Hay que ver el paciente qué edad tiene, hay que ver si el paciente es hipertenso, hay que ver si el paciente cómo está la función renal, porque fuera del mieloma múltiple puede tener esas otras patologías. Si su riñón está bien, si no es hipertenso, un protocolo C del doctor Ricardo García es ideal, es llevarlo a tomar un esencial y un platino antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena. Esa sería la dosis. Y que le pasen la información de los protocolos, ¿no? Claro, la persona que los Y, invitó les puede dar esa información. la penúltima pregunta. Luis Parra. ¿Es recomendable para una persona que sufrió meningitis bacteriana y que actualmente tiene tratamiento con warfarina? Si la warfarina es un anticoagulante, pues el tema de la meningitis es un episodio que ya sea por bacterias o sea por virus, es una inflamación de las envolturas que tiene el cerebro. Generalmente son procesos críticos que se manejan a nivel hospitalario, algunas veces a nivel de unidad de cuidados intensivos, dependiendo de la respuesta, pero después de que el paciente lo supera, no pasa nada, puede seguir llevando una vida normal. El hecho de que esté anticoagulado es porque muy probablemente tenga alguna patología, puede ser una fibrilación auricular que evite que se formen los trombos y por eso está anticoagulado, que es lo que muchas veces pasa con estos pacientes de arritmia. No tienen ningún problema en utilizarlo porque estamos hablando que simplemente es un donador de cisteína que eleva el glutatión, no es un anticoagulante, no es un antiagregante, como en el caso de los omega 3 o otro tipo de elementos naturales, pero que sí tiene un efecto antiagregante, o sea que no tendría ningún tipo de problema. La invitación es a que chulee el rollo de la meningitis, que siga adelante, porque pasa como cuando las mamás le dicen, no, es que mi niño fue prematuro. Bueno, ¿y cuántos años tiene su niño? No, tiene 44. Entonces, chuléenlo y sigue para adelante. Toma inmunocal, eso sí. Última pregunta, doctor. Sí. Franklin Alberto Guerra. Doctor Mauricio, ¿cómo se puede tratar la artritis que está en etapa inicial con inmunocal si la persona está lactando? O sea, eh, la artritis inclusive cuando se presenta en cualquiera de las etapas, por ejemplo, la artritis juvenil, pues porque me imagino que es una mujer si está lactando en edad reproductiva, no tiene problema con el tema de la lactancia, no tiene problema con el tema de la artritis, todo lo contrario, antes le ayuda a modular
todo su sistema, le ayuda a que mejore su proceso de decalcificación, que muchas veces es muy tenaz, como las mujeres, sobre todo cuando tienen muchos hijos, se ve como tienen un proceso de osteoporosis, de osteopenia, lo vemos con algunas pacientes grandes, sardinas de 80 para arriba, que a veces atiende uno, que cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cuál es su estado civil? Y dice, no, felizmente vida, doctor, gracias a Dios se murió ese miserable porque me mantenía embarazada, eso salía de uno y para el otro de una vez. Entonces, justamente esos procesos de embarazo repetitivos hacen que se produzca una decalcificación. Entonces, justito para estos pacientes es muy importante tomarlo porque les ayuda a defender sus huesitos y a defender todo su sistema inmunológico del famoso estrés oxidativo. Es más, no sé si ustedes se dan cuenta cómo las mujeres se adelgazan de una manera impresionante muchas veces lactando, porque es un proceso, es un esfuerzo grande que hace el cuerpo para poder modular y a través de todo este sistema hormonal producir lo que necesita el bebé en las diferentes etapas. No es lo mismo la leche cuando el niño está recién nacido, a cuando tiene 6 meses, a cuando tiene 1 año, o a cuando tiene 15. Eso depende. Siempre se va modificando hacia las necesidades que tiene el bebé. Lo de 15 era un sarcasmo, pues, para que no vayan a decir ahora que es que dije que se amamantaran hasta los 15 años. Doctor Mauricio, un mensaje final ya. Aquí hay muchas personas que están consumiendo el Inmunocal porque se lo compran a un consultor que está asociado a Inmunotech. Y también, también aquí hay personas que vienen a como que averiguar, a conocer un poco más del producto y si es necesario en estos momentos, si es vital. ¿Usted qué sugiere para cerrar ya la sala hoy? Pues yo puedo decirles 2 cosas. En estos momentos es claro que estamos frente a una situación adversa muy compleja, porque a pesar de que todos pensamos en el COVID, el cáncer sigue existiendo, la diabetes sigue existiendo, la hipertensión, la arteriosclerosis, la insuficiencia venosa, todas las demás patologías siguen existiendo. Entonces, si ya tenemos claro, como decía Hipócrates, que si tu comida es tu medicamento, no necesitas más medicamentos diferentes a tu comida. O sea, no, esto es un nutriente a nivel celular. Si estoy enfermo, me va a ayudar a recuperarme. Si no estoy enfermo, me va a ayudar a protegerme y a no enfermarme y a proteger a los que amo. Eso por lo que les decía ahorita. Pero además, listo, las personas que solo quieren ser consumidores, fabuloso, vuélvanse consumidores inteligentes. ¿Qué es un consumidor inteligente? Un consumidor inteligente es alguien que compra al mejor precio posible. Yo estoy seguro que aquí, porque veo muchas caras de mujeres hermosas en esta sala, y todas son felices ahorrando, todas son felices buscando el mejor precio posible para sus familias y para todo. Pues hombre, qué mejor manera que se afilen y lo compren a precio de costo y aprovechen las promociones que la compañía tiene justamente para ellos. Ah, que es que yo quiero que me salga gratis porque es que a mí me interesa que me salga gratis. Fabuloso, vuélvase bien chismosa, vuélvase bien comunicativos. ¿Para qué? Para que le sigan contando a otras personas y por esa recomendación la compañía les pague, el producto a ustedes les sale gratis, inclusive hasta quieran, si quieren ganar más, se pueden formar para que ganen más. O sea, ser comunicadoras profesionales, pero altamente enfocadas en llevar bendición y bienestar. O sea, este es el chisme bueno, este no es el chisme malo, todo lo contrario. Yo me acuerdo cuando era niño que yo veía, yo no sé si todavía existirá ese eslogan en los buses, que en los buses de Copetrán, ahí en Barranca, decía, evalúe el servicio y divúlguelo. O sea, no yo con el perrito ese que tenían atrás. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, vea, no dice que hable bien ni dice que hable mal, pero dice, evalúe el servicio y divúlguelo. Es una manera de incentivar a las personas a que si tienes una experiencia positiva, ten la generosidad de corazón de compartírselo a otras personas. Estadísticamente está comprobado que si tenemos una experiencia positiva, se la contamos a 3 personas, 3. Pero si nos va mal, se lo contamos a 17, porque hijo de madre, eso hay que vengarnos de ese puerco que nos hizo la pilatuna. Entonces, pero no, resulta que volvámonos en replicadores de bendición. Hoy por hoy es una necesidad sí o sí tener el sistema inmune. Hoy por hoy es una necesidad sí o sí generar ingresos desde casa con un computador, con un televisor. Si comparamos un negocio tradicional en el cual voy a hacer una inversión en capital grande, un riesgo grande, como está la situación, una nómina,
puede ser el negocio que sea, todo tiene riesgo. Y en estos momentos, como está el mundo, ni siquiera el país, el mundo como está justamente para que tratemos de estar como cuando jugamos parqués de seguro en seguro. Uno se va de seguro en segurito. ¿Por qué? Porque aquí tengo una inversión cómoda, tengo algo que necesito y que muchos necesitan, y es que un negocio no es otra cosa que una necesidad suplida por otra persona. Si yo quisiera montar un consultorio de ozono en las diferentes ciudades del país o por fuera del país, como muchas veces me lo proponen mis pacientes, tendría que ser una inversión multimillonaria con todos los chicharrones del mundo, con nóminas, con arriendos, con insumos, con dotaciones, con publicidad, con mercadeo, con una cantidad de vainas que aquí no se necesitan. Analícenlo desde esa perspectiva como una posibilidad empresarial seria que te permite generar ingresos inclusive por encima de 100 millones de pesos si te pones el enfoque que quieres o más. O sea, no me equivoqué al decirle, ingresos por encima de 100 millones de pesos. Es que justamente eso existe. O en caso de los que están en la parte anglo, ingresos por encima de 20.000 dólares, de 50.000 dólares, que ya son cifras interesantes, ¿cierto? Ahora, el dinero no compra la felicidad, eso es claro. Pero nadie puede evitar ver la cara de felicidad de los que amas cuando, por ejemplo, llevas a tu mamá, a tu esposa o a tus hijos a cumplir los sueños que quieren, o estudiar en la universidad que quieren, o tener el tiempo para ellos que quisieras y que muchas veces por estar laborando te tienes que bancar la vida en conseguir el dinero. O la incertidumbre que hay a nivel global con el tema de la industria, que no se sabe cuántos más negocios colapsen. Escuchaba una cifra que me parecía increíble, es que más de 190 millones de puestos solamente en el área del turismo se han perdido con esta pandemia a nivel global. O sea, estamos hablando de una cosa desastrosa cuando sabemos que hay países enteros que viven del turismo. Hoy nada más en la locución del presidente decía que él quiere que La Guajira viva del turismo. Sí, pero ¿cómo si la gente no puede salir? ¿Cómo si la gente está enfermita? ¿Cómo si no puede movilizarse? ¿Cómo si de pronto nos van a meter una cuarentena más grande? ¿Cómo si nos matan con la vacuna? Bueno, no, mentiras, yo no dije eso, pero es lo que pienso. Para eso Bueno, está el... Doctor Mauricio, la otra semana vamos a estar, doctor Mauricio, ¿cierto? Con el favor de Dios. Vamos a estar la otra semana, entonces asegúrate de tener acá algunos amigos que tú estimes y que para que conozcan un poco más del producto, conozcan un poco más de la bendición de la cual el doctor Mauricio está hablando, y créeme que también vas a ser bendecido. Bueno, no es más. Doctor Mauricio, gracias por aceptar la invitación a este Zoom. Y familia, qué rico, de verdad, bendiciones para cada uno de los participantes. Bueno, que pasen una excelente noche, que disfruten, ya saben, a tomar Inmunocal. Inmunocal es necesario para nuestra salud. Que pasen una excelente noche, que mi Dios me los bendiga. Chao, chao.